una banda representativa del black metal noruego enfocada en el folclore vikingo, con letras inspiradas con el paisaje nórdico, evocando la crudeza del otoño e invierno y principalmente con el paganismo de la mitología nórdica, es la forma en que Fenris, baterista de la banda Darkthrone, presentó su proyecto en solitario. Esta es la reseña del póster de la banda Isengard. Gilbert Fenris Nagel, quien es baterista y fundador de la banda Darkthrone, quien desde 1986 se unió con Anders Riksberg para formar una de las bandas más emblemáticas del black metal noruego, aunque inspirado con las novelas de Tolkien, preparó casi paralelamente su proyecto en solitario, el cual decidió nombrarlo con el nombre de Isengard. Isengard es algo muy distinto a lo que se estaba acostumbrado al inicio de las bandas de black metal, al utilizar Fenris en muchas de sus canciones una voz limpia, aunque con una entonación con toque épico, y podría compararse con los diálogos que realizaba Saruman en la película de Peter Jackson, pero también se cuenta con temas acelerados y riffs estridentes, algo clásico en el black metal. Desde 1989, cuando inició con el proyecto de Isengard en solitario, preparó los primeros demos, los cuales fueron extendiéndose en su producción por cada 2 años, debido a los compromisos que tenía con la banda Darkthrone, por lo que en el año de 1994, un año después de la grabación de su último demo, decidió realizar una recopilación en la que sería su primer disco, titulado Vinterkujak o Sombra de Invierno. Si batallo para hablar inglés, ahora imagínese con el noruego, en donde resalta la canción homónima, pista titular que establece el tono del álbum con una atmósfera densa que evoca a la quietud del invierno. Los riffs de la guitarra son tanto pesados como melódicos, creando un paisaje sonoro cautivador, así como la canción Trollskogen. Esta canción destaca por sus ritmos más rápidos y su energía intensa, mientras que las letras continúan explorando la mitología nórdica y en los eventos sobrenaturales. Con la llegada del disco Ödsmorkel, el cual en un principio no tuvo un impacto importante, pero se convirtió en un disco fundamental del black metal noruego gracias a la habilidad de Fenris para crear atmósferas en un entronque lírico, lo que le dio al álbum un estatus de culto al paso del tiempo. Los cambios en su siguiente disco, el cual no me atrevo a pronunciar en noruego, pero se traduce Equinoccio de Primavera, que fue lanzado en el año 2020, no fueron considerables, pues Fenris mantuvo la esencia de sus 2 producciones anteriores. Según dicen, la banda Isengard tiene una conexión con la banda Storm, en donde Fenris colaboró con Satyr de la banda Satyricon y la ex vocalista de la banda The Trident Immortal, pero retirándose presuntamente por el enfoque al paganismo que le dieron sus 2 compañeros. Lo que puedo decir de la banda Isengard, y aclaro que es la opinión de un poser, es la poca calidad que se tiene en las grabaciones de los discos, en donde algunos de los temas tienen un toque opaco, como si fueran hechos con una grabadora casera, algo que estoy consciente que es imposible debido a que Fenris se encargó de tocar cada uno de los instrumentos y obviamente lo hizo de forma separada. A comparación de muchos discos que fueron grabados en la misma época, la calidad es baja, pero aún así se logra disfrutar cada uno de los temas, pero no estaría mal realizar una remasterización con un equipo moderno. Independientemente de la banda Darkthrone, Fenris se ha logrado colocarse en lo alto como un músico versátil y cooperativo, pues sus colaboraciones con distintas bandas son considerables, además de ser considerado como uno de los músicos que ha brindado apoyo a bandas que inician en el género del black metal.